Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire. También transmitimos a través de mundoor.com, de nuestras aplicaciones en video también. Mire, leíamos en titulares hoy, por ejemplo, un titular de Mundo UR que nos dice, y lo repito, Comisión Especial para la Revisión y Clasificación de Activos Estratégicos del Estado asegura que actuará de forma transparente de cara a los intereses del país y del sector privado. Y tenemos un reporte que ya compartimos con Ginette González. Y me detengo allí. El gobierno ha anunciado este inicio de este plan estratégico para auditar y categorizar y optimizar los activos públicos con el fin de elevar la producción nacional. Es una iniciativa que contempla liquidación de bienes que no sean estratégicos, pero también la apertura hacia modelos de gestión mixta con el sector privado. Interesante planteamiento, ¿cierto? Y por eso hemos querido invitar al ingeniero José María de Viana. Ingeniero civil, fue director de Planificación de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables de Venezuela. Fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet también. Fue coordinador y docente del Programa de Gerentes de Industria del Agua y Saneamiento del IESA. Es profesor de la UCAP, conferencista especializado en ingeniería, procesos de optimización y en la industria del agua y saneamiento. Ingeniero de Viana, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muchas gracias, Román. Un placer estar contigo. Se me va el programa, nada más presentándolo. No. A ver si recortamos eso. Es más cortico, sí. Profesor de la UCAP. Mire, todo lo que apunte, ingeniero, y parto con esta reflexión, todo lo que apunte a transparencia, a sanear lo que tenemos, a mí me parece plausible. Debemos agradecerlo e impulsarlo siempre que no se queden anuncios, claro está, lo lógico, ¿no? Ahora, también yo quisiera comentar que quienes están hoy al frente del Ejecutivo no llegaron en el año 2026, tienen cargos relevantes desde hace algunos hasta 27 años, han estado vinculados a la gestión de gobierno. Es que no hay tal cosa como ya una lista de activos, un inventario de lo que tenemos y en qué estado se encuentran. No sé, insisto que la iniciativa me parece maravillosa y ojalá cristalice, pero... Bueno, justamente lo que pasa es que tenemos una enorme expectativa, además una expectativa que en algunas cosas tiene poca paciencia, y entonces tenemos el deseo, todos los venezolanos, que esta vez el proceso sea exitoso. Y por lo tanto, todo lo que hagamos nosotros en ayudar a que ese proceso lo sea, qué bueno es. Sí. Y entonces, bueno, pareciera que esta es una comisión para la reforma, y cuando lo comenzamos a analizar, Román, ocurre que fue hecha para una cosa distinta a lo que nosotros entendemos. Entonces queremos explicar un poco lo que entendemos. Mira, estamos de muchos años en que hemos cometido errores como país. Y yo voy a dedicarme al tema de servicios públicos y algo de la economía, que son de las cosas donde la paciencia es muy pequeña. Porque si la gente de Parque Central hoy tiene que subir 30 pisos a pie porque los ascensores no funcionan porque no hay energía eléctrica, pienso que los vecinos de Parque Central hoy no tienen mucha paciencia para esperar que se reforme el sector eléctrico. Entonces estamos hablando de una gran reforma. ¿Qué quiere decir una gran reforma? Bueno, que lo hicimos las cosas muy mal y generamos un país muy pobre y un país además con muy malos servicios públicos. Entonces vamos a hacer una reforma muy importante. Y entonces yo lo que he hecho es analizar cómo se hizo en otros lugares donde se hizo bien. Entonces revisé la reforma del señor Alwin, la de Fujimori, la de Gaviria en Colombia y la de Felipe González en España. Y entonces revisé qué perfil tiene esas comisiones que se crearon para hacer eso y son un poco diferentes a las que hemos nombrado en este momento, lo que quiere decir que esta se hizo para otra cosa que no para la reforma. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Mira, la primera diferencia importante es que como vamos a hacer un viraje, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer cosas distintas, el equipo que lo lideriza tiene que ser un poco diferente al que ha venido gobernando. ¿Por qué? Bueno, porque el equipo que ha venido gobernando está acostumbrado a hacer las cosas como se hicieron. Si usted quiere arreglar el metro de Caracas, no puede poner al frente del metro de Caracas las mismas personas que destrozaron Movilnet, por ejemplo. Y entonces tiene que buscar un nuevo equipo, un equipo que ayude a reformar. Esa es la primera condición. Sí.
como tú bien lo dijiste, es un equipo que a excepción de Luigi Picella, es un equipo de funcionarios, además de larga data, ¿no? En los equipos de reforma, en el liderazgo hubo equipos jóvenes y de una nueva generación. Y se me olvidó hablar de la reforma de Deng Xiaoping, que ocurre lo mismo. La segunda cosa es que por su naturaleza tienen protección política. Quiere decir que luego de mucho tiempo en donde ha sido más importante la obediencia que el talento, ese equipo está escogido por talento. Lo que quiere decir que se le permite tener disenso con la política actual porque precisamente estamos hablando de una reforma. Entonces el segundo elemento es que usted tiene que cambiar los líderes de la reforma que sean escogidos por talento. Eso es lo más importante. Usted tiene el túnel de Guamacán, se le cae, bueno, usted tiene que buscar el talento, no los funcionarios que han trabajado con usted. Y la tercera cosa, que como la dimensión de lo que vamos a hacer es muy extensa, porque hay que reformar el sistema eléctrico, significa crear posiblemente 30, 40 empresas que participen en la generación, en la distribución eléctrica, en la transmisión, pero además son empresas del sector privado, porque otra de las cosas que tenemos claro es que esta crisis va a ser ayudada por la iniciativa, por el capital, pero por el conocimiento de los privados. Entonces eso significa hacer una cosa distinta. La tercera condición es que estos procesos de reforma tienen el apoyo técnico y el apoyo financiero de los organismos multilaterales, que es otra cosa que no ha aparecido aquí. ¿Qué quiere decir? Mire, que usted más temprano que tarde tiene que utilizar el Fondo Monetario para que lo ayude técnicamente para estabilizar la economía, pero que tiene que buscar al Banco Mundial, al BID y a la CAF para que el proceso de reforma utilice todo el conocimiento mundial que se ha hecho, porque eso no es fácil y para hacerlo bien tenemos que hacerlo muy bien a la primera. Entonces, resumiendo un poco, 3 condiciones fundamentales. Un nuevo equipo, porque si usted va a hacer el viraje, tiene que cambiar los conductores. Eso quiere decir que los que están haciendo el viraje saben que lo que hicimos no estuvo muy bien y entonces hay que hacerlo distinto. La segunda es que el talento es más importante que la obediencia. Y la tercera es que esos procesos son tutorados, ayudados, soportados por los organismos multilaterales que han hecho eso mismo en otros países y lo han hecho bien y por lo tanto tienen mucha experiencia. No hablando de la comisión, pero de hecho la propia Delcy Rodríguez exhortaba a los representantes del sistema judicial a terminar con las fallas y los errores que se han cometido. Claro. Muy bien. Ahora, lo que pasa es que si usted cree que las reformas son cosméticas, no está entendiendo que las reformas son profundas, que para que Venezuela comience una nueva época, que lo anunciamos todos, lo que pasa es que cuando vamos a la profundidad todos no queremos decir lo mismo. Si usted quiere hacer cambios profundos, comience a hacerlos rápido, porque el otro tema que hay que entender aquí, hay una enorme expectativa y la paciencia en algunos temas es pequeño. Y una de las cosas fundamentales en este proceso de transición es que se mantenga la esperanza y la paz ciudadana, porque estamos haciendo las cosas correctas y que a lo mejor se demoran en hacer, pero hay que empezarlas a hacer. Entonces usted no puede demorar mucho tiempo en decir, el sistema eléctrico venezolano hay que reformarlo. Y esa reforma es muy profunda. No es un problema solamente si los activos están en propiedad o no propiedad, sino que significa atraer y conseguir mayor capital humano y mayor capital financiero para operar nuestro sistema eléctrico. Y eso, si comienza a hacerse bien, a lo mejor usted antes de un año comienza a tener resultados. Pero si no comienza a hacerlo, la esperanza se va a diluir. Claro, se va apagando. Es el ingeniero José María de Viana. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué se va a hacer con lo que encuentre esta comisión? ¿Con qué quedarse? ¿Con Venezuela con qué debe quedarse? ¿Qué vender? ¿Qué devolver? Yo no sé si cabe siquiera la palabra privatización en algunos casos, ingeniero. Bueno, evidentemente que hay un inventario de cientos de empresas en propiedad del Estado cuyo comportamiento hace que sea necesario cambiar la propiedad. ¿Por qué? Bueno, porque Movilnet no puede seguir en manos del Estado, porque después de 20 años, que no ha sido pocos, han sido 20 años de desastre.
una empresa fundamental en las telecomunicaciones de Venezuela, no pueden seguir siendo operados por el Estado, porque fue una distorsión, fue un error que cometimos. Pues no es posible que las fábricas de aluminio y de acero de Guayana continúen en manos del Estado, porque usted necesita no solamente un problema de cambiar de propiedad, lo más importante, que ahí faltó talento y conocimiento. En el caso de Movilnet, por ejemplo, hay obsolescencia técnica terrible. Entonces usted necesita invitar a capacidades que no son solo dinero, pero mire, no son nada despreciables, porque muchas de esas empresas, si estamos en condiciones de transferirlas al sector privado, son un activo muy importante de la República, pueden traer recursos que sean muy importantes. Entonces, evidentemente que en la profundidad de lo que hay que hacer, ¿cuántos elementos de producción en el agro quedaron en manos del Estado en formas difusas y que no están produciendo? Entonces, la dimensión del cambio para que haya... Mire, es que no puede ser que se entienda que el problema privado es el problema del petróleo, porque eso no es así. En la economía donde nos tenemos que dirigir es una economía moderna, en donde el Estado se dedique a regular y a gobernar, y donde los privados hagan lo que ellos saben hacer, exacto, bajo la supervisión del Estado, claro, pero se dedican a producir empleo, se producen a producir riqueza, se dedican a producir bienes y servicios que nos hacen falta. Entonces, ese es el otro tema. Cuando tú ves la comisión, tú dices, bueno, es que ellos no entienden que estamos hablando de cientos de empresas, quizás de miles, que no están cumpliendo ninguna función social, que necesitan generar empleo para los venezolanos, que necesitan tener empleo estable, y que además hay un déficit importante de la capacidad exportadora del país, que no va a exportar solamente petróleo, porque este país exportaba aluminio, exportaba acero en forma muy consistente. Entonces, como ese proceso es amplio y profundo, necesitas tener un equipo competente que pueda hacerlo, que además debe ser muy numeroso al final, porque resulta que usted va a llevar esas reformas en paralelo. No solamente es un área de la economía, sino muchas otras que tienen que cambiar. Es el ingeniero José María de Viana. Y cuando se dé en los casos en que aplique la transferencia o, como usted dice, el cambio de propiedad, caramba, ¿cómo controlar de manera independiente que esos activos, que esas empresas en su cambio respondan a verdaderos intereses de recuperación y no intereses políticos, a grupos económicos cercanos a los tomadores de decisión, ¿no? Eso, ¿en manos de quién? ¿De la Asamblea, por ejemplo? ¿De la Asamblea Nacional? ¿De quién? Bueno, lo primero es que los procesos tienen que ser transparentes. Sí, claro. ¿Qué significa? Que es muy importante saber quién está detrás de las compañías que compran. En los procesos de calificación que revisamos, porque hay suficiente experiencia en la historia cercana para saber que eso está así. Los procesos en sí mismos son transparentes. Eso quiere decir que cuando usted busca talento para que una empresa que hoy es del Estado sea operada, por ejemplo, las empresas que van a manejar Termozulia en el Maracaibo, porque la situación de abastecimiento de energía eléctrica en Maracaibo son terribles, pues al final el proceso es suficientemente, y eso significa un cambio tremendo, porque tenemos muchos años en que los contratos públicos no son conocidos, no son públicos, no sabemos quién está detrás de los contratos. Mire, todavía hay algunas propiedades en Venezuela que no sabemos quiénes son los dueños. Entonces, en un proceso, que es el otro riesgo que tenemos, en que un proceso de privatización se convierte en el proceso de privatización ruso, por el cual terminaron siendo las mismas mafias del gobierno comunista las que controlaban después la economía. Hay un proceso en que la principal lesión es la transparencia, que permite que los procesos sean abiertos, que sepamos quiénes están detrás de los procesos, y eso comiéncenlos ya con el petróleo, por favor. Porque resulta que hay un montón de contrataciones que no sabemos de quién son. Cuando uno las revisa dice, bueno, aquí está el mapa de la ONU porque hay tantos países, pero entonces el tema de la transparencia es muy importante, porque efectivamente una de las cosas que hace problemático estos procesos es que
hay la necesidad de que especialmente en un país pobre, la aplicación de los recursos se haga con la mayor eficiencia. Eso quiere decir que los procesos tienen que ser competitivos, los procesos tienen que ser transparentes y tiene que haber algún tipo de vigilancia de la sociedad civil, de aquellos que no tienen poder político, de tal manera que tengamos gente defendiendo que el proceso se haga sin enriquecimiento ilegal o impropio. Es el ingeniero José María de Viana. Decía al inicio que hablaría de servicios y de economía. Sí. Bueno, vender, liquidar activos que cambien de mano, activos no estratégicos, también representaría algún alivio en el flujo de caja de nuestro país, ¿no? Enorme. Toda la experiencia que ocurrió en Perú o en Chile o en Colombia indican que el proceso de privatización trajo dos beneficios importantes. Un primero, que mejoró las arcas del Estado. Pero la segunda, más importante, mire, cuando en Venezuela un privado produce y factura cualquier servicio, por lo pronto le facturan el IVA. Pero además en algunos sectores, por ejemplo, en el de telecomunicaciones, la facturación conjunta llega a ser del 25 o el 30%. Eso quiere decir que el Estado es socio de la producción de los privados. Cuando usted entiende eso, mire, no haga mucho esfuerzo por producir porque usted no sabe hacer eso, lo hace mal. Hasta ahora, en los últimos 20 años, lo ha hecho muy mal. Permita que haya un privado que produzca, porque eso va a mejorar la condición fiscal. Entonces tiene toda la lógica del mundo. No es solamente que cuando usted ponga en manos privadas las acciones de Movilnet, va a recibir unos cuantos miles de millones de dólares si lo hace bien. Esa es una parte, pero al día siguiente que un privado maneja esa empresa, el socio principal de esa empresa es el Estado. Entonces eso tiene una enorme... Entonces, en el proceso de reforma significa la profundización del capital y la iniciativa privada en la actividad económica. ¿Por qué? Porque va a generar empleos de calidad. Esa es la primera razón. ¿Cuántas personas están en su casa esperando que haya solicitud de empleo, que sus hijos no tengan que emigrar? Pero la segunda es porque el Estado es el primer socio de cualquier actividad privada. Eso tiene enormes. Y la tercera, porque en el proceso no es solo un tema de dinero, hay un tema de conocimiento productivo, hay un tema de transferencia tecnológica, hay un tema de innovación en las formas de hacer las cosas, Román. Y eso va a implicar que tú tienes que invitar a que haya el regreso de capitales, pero especialmente del conocimiento internacional. Hoy leíamos entre los titulares, sí, la intención de algunas empresas estadounidenses, los ejecutivos, y esto lo tomaba de Bloomberg, los ejecutivos petroleros de empresas que ya se reunieron, de hecho con Delcy Rodríguez la semana pasada en Caracas, estaban presionando, por utilizar el término que utiliza Bloomberg, por garantías para invertir en Venezuela. Entonces, ¿está viendo ya usted, ingeniero de Viana, los incentivos necesarios para que esos empresarios, locales o no, vuelvan a invertir, que puedan cogestionar algunos activos y las garantías para animarse a traer su dinero a Venezuela? Claro, otra vez hay un tema de derecho y de legitimidad de las leyes que estamos aprobando que hay que resolver. Pero ese tema no es el mío. Yo le quiero decir que una primera cosa que los inversionistas preguntan y me preguntan a mí es cómo es posible que un país como ustedes tenga servicios públicos del cuarto mundo. ¿Cómo es posible que los vecinos de Parque Central, dije antes, están subiendo 30 pisos a pie porque no tienen energía eléctrica y que no haya sensibilidad? Entonces, de los temas fundamentales en las garantías, es que este país no le pasó eso por incompetente, porque no teníamos talento, porque no sabíamos hacer las cosas, porque venimos de un sistema de servicios públicos que eran en la vanguardia. Entonces, en los temas de garantía, voy a decir un tema muy importante. Mire, la energía eléctrica en Caracas, que es el mejor sitio, hay días en que hay variaciones de voltaje inaceptables. Quiere decir inaceptables que cualquier equipo sensible se daña de 10 a 12 veces en un propio día.
Y entonces usted dice, una de las cosas fundamentales es que te tiene que tener un proceso de reforma iniciado que indique a esas empresas que en el tema de servicios públicos el país quiere ser un buen anfitrión. Y para ser un buen anfitrión, de las primeras cosas que usted tiene que tener es un servicio de calidad o en proceso de que haya calidad. Entonces, efectivamente, para que el país atraiga no solamente a los capitales golondrinas que vienen, compran y se van, sino aquellos que van a quedarse con nosotros y van a sacar pasaporte venezolano. Y esos inversores cuyos nietos van a ser venezolanos, sí, usted necesita que haya condiciones de anfitrión, que esté claro que tiene que crear condiciones para que ellos no sean aventureros, sino que son gente que va a hacer su residencia aquí. Yo no sé cómo voy a hacer la próxima vez con usted, pero buscaré la manera de tener el tiempo para seguir conversando. Ya nos tenemos que ir a la pausa, ingeniero. La próxima vez profesor universitario y ya, y me ahorro 2 minutos. Con mucho gusto, ingeniero. Román, eso es lo único que soy. José María de Viana, qué placer siempre escucharle y tenerle acá. 7:34, pausa y volvemos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. sonidos en primera. En todo el territorio nacional. Mi país es un país de grandes leyendas y también contamos con productos legendarios como TheraGrip para combatir el resfriado común, gracias a su formulación que ayuda a aliviar los síntomas del malestar general, dolor de cabeza, fiebre y congestión nasal. Mitos del resfriado común hay muchos, leyendas solo una, TheraGrip, de Laboratorios Pharma, cuidándote muy de cerca. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulte con su